La pregunta, ¿es importante cómo me comporto, cómo me conduzco? ¿Afecta a alguien si al final es mi vida? ¿Afecta a otras personas el hecho de que yo haga cosas que se supone que no debo? ¿O cómo trato yo a las otras personas? Esa y otras preguntas más estaremos dando respuesta aquí en Tips y Pensamientos Bíblicos. Recordemos, no queremos correr, queremos aprender un poco más de la palabra de Dios cada día. Y considera lo que dice la palabra del día de hoy. Romanos 1, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra: en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Qué palabra más linda, porque ¿cómo testificar? No es necesario hablar mucho para testificar, o nuestras acciones y el estilo de vida nuestro respaldan nuestras palabras. Bueno, ciertamente para escribir esta carta a la iglesia en Roma, Pablo estaba teniendo un objetivo en su corazón. ¿Cuál era ese objetivo? Fortalecer a los creyentes, aquellos creyentes que ciertamente no tenían toda la teología del mundo, no tenían la Biblia como hoy nosotros la tenemos, aquellos creyentes que por el hecho de creer en Jesús, por el hecho de creer que Él era Currio, era el Señor, era Dios y no era el César, estaban sujetos a experimentar persecución. Y tal persecución fue una situación bastante conflictiva y que azotó a la iglesia mucho tiempo. Entonces la iglesia estaba dispersa. Pero Pablo, viendo esta iglesia dispersa en el Imperio Romano, ciertamente escribió esta carta a los romanos, a la iglesia en Roma, a todos los creyentes, y el objetivo de él era edificar sus vidas, orientarlos en sus vidas. Era simple y sencillamente, orientar, dar crecimiento y permitir que la iglesia siguiera adelante, pudiera enfrentar los problemas en los conceptos bíblicos, en los conceptos teológicos que muchas veces venían otras personas y atentaban contra la verdad del Evangelio. Ciertamente Pablo en su carta a los romanos explicará muchas verdades, mostrará cómo el ser humano ha provocado la ira de Dios al abrazar al pecado, al amar el pecado más que al sacrificio de su Hijo, y aprenderemos mucho en este estudio de Romanos. Pero ciertamente una de las verdades principales que podemos hallar acá es que, si tú eres curioso y ves la introducción que hace el apóstol Pablo en esta carta, verás que tiene 15 versículos. El versículo que justo está prácticamente en el centro, el versículo 8, es un versículo en el cual Pablo viene y ya empieza a personalizar un poco. Luego de presentarse, empieza a personalizar un poco el saludo. Y ciertamente esas palabras son poderosas, porque este es un estudio para células. Y ciertamente hemos de considerar las palabras del Señor. Porque, fíjate bien, un énfasis del apóstol que hacen estas palabras y que tú puedes ver y leer entre líneas, que está ahí, que está presente, que el Espíritu Santo le dio a manifestar esto, es que Pablo valoraba a los miembros del cuerpo de Cristo. Porque tú ves el cariño, el aprecio, el afecto, y lo vamos a considerar en este pasaje, cómo él busca expresar esas palabras de hacer sentir a aquellos cuerpo de Cristo amado. Cuán grandes son los errores que cometemos muchas veces, porque en el sistema celular no hacemos ese esfuerzo por ver las cualidades de las personas. No hacemos ese esfuerzo por comprender que esas personas conforman el cuerpo de Cristo. No son un número más para un reporte. Ciertamente el ser humano considera que él se siente bien cuando ve que en el lugar donde está es valorado. Si una persona no se siente valorada en un lugar y tiene su autoestima equilibrada, prácticamente lo primero que va a hacer es buscar salir de aquel lugar. Porque ciertamente cuando una persona no se siente bien, no se siente que le toman en cuenta, no se siente apreciada, no se siente que encaja en aquel lugar, y que se ve que la persona está ahí ciertamente con un concepto no de solo tomarle
un número o pedirle algo, sino que en realidad se le aprecia, pues la persona le gusta estar ahí si se siente valorada. Pero si una persona no se siente valorada, simple y sencillamente no querrá estar ahí. En el sistema celular tenemos la iglesia en nuestras casas. Tenemos anfitriones, tenemos líderes, pero al menos que nos preocupemos por estar cuidando, amando, mostrando el afecto, el aprecio hacia las personas. Entonces, al menos que lo hagamos con sinceridad de corazón, así como Cristo nos muestra su amor a nosotros, entonces las personas no se van a sentir cómodas, no se van a sentir bien, porque es muy cierto que la hipocresía se percibe. Si tú no estás dispuesto a compartir ese amor que has recibido de Dios por gracia, se va a percibir cuando tú estés saludando. No va a ser la obra del Espíritu, va a ser tu esfuerzo humano el que va a estar tratando de adaptar tu personalidad a mostrar un tipo de afecto a la otra persona. Pero si tú permites que el Espíritu Santo sea el que obre en tu vida, el que te ministre, el que te guíe a mostrar ese afecto, que tú puedas transmitir ese amor que has recibido en la intimidad con Dios, ese amor que has recibido en lo íntimo con el Señor en tus tiempos de oración, tú lo empiezas a transmitir, así como tú has recibido, tú lo empiezas a dar. Entonces va a pasar algo, la gente va a percibir, porque el afecto, el aprecio se siente, las personas van a percibir que tú estás siendo sincero, que tú estás de verdad, que tú les tienes un aprecio. Van a percibir que de verdad tú eres el medio en el cual Dios transmite su amor para con ellos. Porque te voy a decir algo, las personas no pueden ver a Dios, pero sí te pueden ver a ti, estimado líder, estimado anfitrión, y tú estás llamado a reflejar el amor de Dios, llamado a reflejar ese amor como la luna refleja la luz del sol. Ella no tiene luz propia, pero ciertamente la refleja, y hay ocasiones en que tú puedes salir, ver el cielo y ver una luna maravillosa, que es una luz resplandeciente que te encanta y es precioso verlo. Así también cuando tú te llenas de Dios y procuras en el Espíritu Santo y procuras ponerte en comunión con Dios para transmitir su amor, tú vas a poder declarar palabras que harán sentir a las personas bien, que harán que las personas quieran estar en esa célula, que se esfuercen por estar en esa célula, que se esfuercen por estar en ese lugar donde se les toma en cuenta, donde no se les ve como un número, donde no están ahí para que les pidan cosas, sino que están ahí para recibir esas palabras de amor, de consuelo, de gozo de parte de Dios. No confundamos las cosas, porque ciertamente no somos números, ciertamente no es señalando personas que podemos permitir que el Evangelio se extienda. Recuerda, no es lo mismo señalar el pecado y por la palabra guiar a la persona a que el Espíritu Santo le ministre y le permita la convicción de juicio, justicia y pecado que dice la palabra, para que se aparte de él, en que empecemos a señalar personas y empecemos a señalar a sus faltas. Mi estimado líder, tú no estás llamado a eso. La convicción de juicio, justicia y pecado no la da el hombre, la da el Espíritu Santo. Tú lo que estás llamado a hacer es a reflejar el amor de Dios, a esforzarte por tener una palabra de Dios para esos miembros de tu célula, para esforzarte por hablarle de ese grande amor, ese gran sacrificio, de los méritos del Salvador. A eso estamos llamados, porque otros abaten, disculpen la palabra, otros asfixian a las personas, las agobian con el legalismo. En lugar de enseñar, se ponen a explicar su forma de pensar y de ver las cosas. El pecado sale y es echado fuera por la obra del Espíritu Santo en las vidas, no porque tú le señales y le pongas carga sobre carga que hasta a ti te está costando mover. Entonces, ¿por qué los pones sobre las personas? Guíales a Jesús, guíales, acércales al Señor. Cuando tú acercas a las personas a Cristo, entonces, ¿sabes qué pasa? El pecado sale.
Porque no hay comunión, la luz con las tinieblas. Llévalos a la luz y entonces el pecado saldrá. Ahora, recuerda lo que dice el apóstol, cómo lo dice, en primer lugar, es decir, es el griego proton men. Ahora, doy gracias a mi Dios, eucharisto tu teomou. Estos términos, ¿sabes qué? Son muy hermosos porque Pablo introduce un orden en su discurso. ¿A qué me refiero con esto? A que Pablo podría, fíjate bien, Pablo era un apóstol, había levantado iglesias, que es una barbaridad, tenía un ministerio poderosísimo en el Señor, y a pesar de ser quien era, vemos que él no se había llenado de soberbia. Él no se creía que era la persona más importante de la iglesia, no, él se veía a sí mismo, y lo vamos a considerar brevemente, él se veía a sí mismo y veía su dependencia de Dios. Entonces, lo que él quería hacer es agradar a Dios, lo que él quería hacer es estar ahí para decirle a la iglesia, expresarle el amor de Dios. ¿Sabe? Él no dice en segundo lugar o tercer lugar, no, él dice, mi orden de prioridades, en primer lugar, protomen, doy gracias a mi Dios, eucharisto tu teomau, es decir, estamos hablando de un verbo en presente, que tú puedes ver que la acción del verbo es de manera continua. Entonces, a las personas, quiero decir esto, a las personas se les debe tratar bien de forma continua. Porque primeramente, si tú tienes un privilegio, tú estás llamado a transmitir el Evangelio de Jesús, y Jesús no trataba mal a aquellos que con sinceridad se acercaban a él. Obviamente los que no lo hacían con sinceridad, por el poder de sus palabras eran reprendidos. Por el poder de la palabra de Dios, Dios hacía cual herida al corazón, porque la palabra es cortante más que toda espada de dos filos. No es necesario que tú insultes a las personas. Esas personas, por el poder de la palabra, serán conmovidas, tocadas para cambiar, o por el poder de la palabra se apartarán porque se han vuelto enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, tú no debes de preocuparte por la convicción. La convicción, ya te lo dije, la da el Espíritu Santo. Tú debes preocuparte por que en cuanto sea lo lógico, lo posible, esa luz que Dios ha puesto en ti, transmitirla y reflejar ese amor. Ahora, nuestra mayor credencial para hablar con autoridad y la unción del Espíritu Santo, ¿sabes dónde está? En la comunión que tengamos con Dios. Porque si no tenemos comunión con Dios, no tendremos autoridad y respaldo para hablar. Podemos gritar mucho, pero la comunión con Dios es el toque especial que permite que el Evangelio impacte vidas. Ahora, no podemos esperar, fíjate bien, esto es tristemente una realidad. No puedes esperar tratar mal a otros, ciertamente, porque han cometido errores y porque tú te sientes que estás pasando momentos difíciles y que el Evangelio se expanda. Oye, tú no estás llamado a tratar mal a la gente. El que va a tratar con las vidas es el Espíritu Santo. Tú estás llamado a exhortar, redarguir, edificar en amor. Pablo era uno de los hombres que en la Biblia tú lo puedes encontrar que fue de los más atribulados por la causa de Cristo, pero eso no le autorizaba a tratar mal a las personas, y él nunca consideró que eso le autorizara para tratar mal a las personas. Pero hoy en día, porque estamos problemados, porque estamos atribulados, porque estamos en pruebas, muchas veces caemos en el error y creemos que porque yo me siento mal, puedo tratar mal a los demás, y no es así. Pablo lo dice, en primer lugar, yo doy gracias a mi Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Y dice, por todos ustedes. Vemos que Pablo considera a la iglesia como un cuerpo. Ahí no hay esclavo, ahí no hay libre, ahí no hay rico, ahí no hay pobre, ahí no hay judío, ahí no hay griego, ahí no hay diferencia entre las personas. Por tanto, él da gracias por Jesús, en Jesucristo, por todos. Oye, tú hoy ves que la gratitud de Pablo no es selectiva, como te decía, pero eso tú lo consideras a la luz de que cada creyente
está en un proceso de santificación. Es decir, ninguno de nosotros, lo he dicho otras veces, muchas hasta el cansancio, tiene alas, ninguno de nosotros tiene una aureola, ninguno de nosotros es totalmente perfecto. Somos seres humanos que cometemos errores. Yo tengo mis debilidades, tú tienes tus debilidades, pero estamos esforzándonos en seguir a Cristo. Entonces, tú, mi estimado amado, líder, anfitrión o miembro de célula, no estás llamado a juzgar a otros, estás llamado a aprender de la palabra de Dios. No somos perfectos, pero el que ama a Dios se va a esforzar en seguir a su Señor a pesar de los tropiezos. Como último punto, debemos testificar con acciones. Dice la palabra que él se gozaba porque la fe de aquella iglesia en Roma era divulgada por todas las acciones, es decir, por todas las naciones era contado el testimonio. Y te digo, mi amado, son tus acciones lo que verdaderamente darán fe de tu cambio y glorificará ese cambio a Cristo, glorificarán a Dios por tus acciones. O sea, tú puedes decir 1000 palabras de lo que tú eres, pero si tus acciones no están acorde a tus palabras no tienen peso alguno, no tienen impacto alguno. ¿Por qué? Porque tus palabras solo mostrarán que tú eres una persona que habla de más, pero que son los hechos los que respaldan las acciones. Recuerda, los hechos no son dichos. Esfuérzate, sé valiente, confía en el Señor, cree en Jesús, porque el Señor Jesucristo es el que va a obrar en la vida de cada creyente. Es el Señor el que va a bendecir la vida de aquel que se está esforzando. Ciertamente, recuerda, no se puede tapar el sol con un dedo. No podemos evitar que con el tiempo se vean nuestras buenas obras. Vimos el libro de los Hechos de los Apóstoles, no de los dichos de los apóstoles. Es la acción la que llevará esa célula donde tú estás a la bendición, al progreso, a la prosperidad, al crecimiento, a la partición y a empezar de nuevo el ciclo de multiplicación. Que el Señor te bendiga, mi estimado líder, anfitrión, miembro de célula. Esperamos que sigas siempre acá aprendiendo un poco más cada día de tics y pensamientos bíblicos, o más bien de la palabra de Dios, y que el Señor nos conceda en su misericordia compartir estas enseñanzas. Hasta la próxima. Bendiciones masivas. El Señor les guarde. Bendiciones.